como el último miércoles de cada mes, toca el miércoles de familia y el tema es acerca de matrimonios. Específicamente, cómo resolver los conflictos del matrimonio. ¿Cómo resolver los conflictos del matrimonio? No sé si, bueno, sería absurdo decir que, o preguntar quién no ha tenido conflictos en el matrimonio, ¿no? Sí, eso. Bueno, Marén. Pero sin duda todos los que estamos casados hemos experimentado conflictos en el matrimonio. Y es bastante común. De hecho, pues creo que no sería un matrimonio si no tuviese conflictos. Ahora, son pocas las personas que en la etapa previa al matrimonio entienden pues el consejo del apóstol Pablo acerca de amar al cónyuge. Pocas personas en la etapa previa al matrimonio entienden eso. Tenemos una idea, nos han dicho lo que significa, pero del concepto a la experiencia hay un paso bien largo porque los que han recibido consejería prematrimonial, pues seguramente les han dicho lo que significa amar al cónyuge, los conceptos que hay en la Biblia acerca de eso, pero no es sino hasta cuando empezamos a experimentar que de verdad podemos entender lo que eso significa. Entonces es interesante, mire, hasta para muchos en la etapa previa al matrimonio, este consejo del apóstol Pablo parece ser absurdo, porque el amor prematrimonial suele estar impregnado de idealización, ¿verdad? Suele estar impregnado de negación de defectos, de mucho enamoramiento. Y en la mayoría de los casos es un amor que está basado en los sentimientos, ¿verdad? Es un amor que está basado en los sentimientos. Eso ocurre generalmente en la etapa previa al matrimonio. No es que las personas en esa etapa se están equivocando en no conocer el concepto real. Muchos sí lo conocen, pero es que una cosa es saberlo y otra cosa es al final experimentarlo, ¿no? Entonces ahí en grandote dice, el verdadero amor comienza después del casamiento, cuando se requiere cubrir los errores, desaciertos y falencias del carácter del otro, algo que poco tiene que ver con los sentimientos. Es algo que poco tiene que ver con los sentimientos. Miren, vamos a buscar lo que dice precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, desde el versículo 4 hasta el 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Bueno, fíjense esa afirmación del apóstol Pablo, ¿no? Con respecto al amor. Cuando leemos eso y lo comprendemos, nos damos cuenta que el amor no tiene absolutamente nada que ver con sentimientos. Nada, no tiene absolutamente nada que ver con sentimientos. Sino con una autonegación, con buscar lo mejor del otro, cubrir las faltas del otro. Ese tipo de amor que hace eso no está basado en emoción, sino en acción y en una actitud. Porque todo lo que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 4, todas esas características que están descritas allí, ninguna de ellas tiene que ver con lo que yo siento o con lo que la persona puede sentir. Todo tiene que ver con cosas concretas, con acciones concretas. Entonces fíjense que dice, el amor es sufrido. Eso es algo concreto. O sea,
no dice que el amor es, ¿cómo es? Y vivieron felices para siempre. ¿Sí? Como están en los cuentos de Disney. Dice que es sufrido. Es sufrido. Y saben, la expresión como está escrita, no está escrita como que el amor eventualmente o en algunas ocasiones puede contener sufrimiento. No, dice el amor es sufrido. Permanentemente el amor puede estar sometido a sufrimiento. Permanentemente. Y uno dice, pero bueno, entonces ¿para qué se casa uno? O sea, si se supone que no es para sufrir, sino para vivir felices, ¿no? Pero fíjense que la Biblia dice, el amor es sufrido. Hay una serie de descripciones que están allí, que no las vamos a decir todas por tiempo, pero que todas tienen que ver con cosas concretas que uno tiene que hacer y que están por encima de las emociones, por encima de los sentimientos. Por eso diría, en otras palabras, no es necesario sentir nada con respecto a alguien para amarlo. No es necesario sentir nada con respecto a alguien para amarlo. Por supuesto, allí no estamos diciendo que no es que a usted no le va a parecer simpático o simpática la persona, ni que no le va a gustar cómo se viste, ni cómo se peina. No se trata de eso. Es que aunque eso no esté presente, no es esencial para que yo ame a esa persona. O sea, si yo le quitara a la persona la manera de vestir, la manera del color de los ojos, la forma como se peina, si eso yo lo quitara de ella, debería quedar todavía mi decisión de amarlo. Entonces, de eso se trata. Por eso dice ahí, no es necesario sentir nada con respecto a alguien para amarlo. Porque la realidad es que en el matrimonio, sobre todo cuando pasan los años, puede ocurrir que haya una escasez de buenos sentimientos hacia la otra persona. Porque los sentimientos son fluctuantes. Sí, los sentimientos son fluctuantes y porque pues por el pasar de los años, de los días, se acumulan una montaña, un montón de cosas que terminan como a veces tapando, opacando lo que a mí me gustó de esa persona cuando iniciamos. Y hay un montón de personas que terminan diciendo, no, es que él no es el mismo con el que me casé. Ese ya no es el mismo. Ese se convirtió de príncipe azul y se convirtió en sapo. Toca besarlo otra vez. A ver si se convierte en príncipe de nuevo. Pero eso suele ocurrir, es una realidad. Nos han vendido en las novelas y en las películas que ese tipo de sentimientos permanece y que las personas se mantienen enamoradas por el tiempo y que no hay nada que pueda ocurrir para quitar ese enamoramiento. Y eso no es verdad, eso no es cierto. Entonces, es importante que lo entendamos de esa forma, porque así vamos a entender que el amor se trata de actos, se trata de hechos, no se trata de lo que siento, no se trata de emociones, de sentimientos. Y ahí dice, pues amar se resume en obrar y no en sentir. Es decir, hacer lo correcto aunque el corazón no lo sienta. Hacer lo correcto aunque el corazón no lo sienta. Ya describimos lo que dice Primera a los Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 8, pero miren lo que dice Juan, cómo lo describe él en su carta, lo que dice en Primera de Juan 3:18. Alguien que me ayude ahí con Primera de Juan 3:18. Acá dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ajá. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Esta versión dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y Juan está precisamente
certificando o reforzando lo que ya había dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice, no amemos de palabra ni de lengua. Porque eso es, pues, algo que, como dicen por allí, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Son muy superficiales. Y eventualmente eso puede cambiar. La verdadera demostración de amor precisamente es una demostración de hechos. Es una demostración de hechos. Recordemos que eso apunta a lo que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Jesús nos amó no porque Él haya dicho yo los amo. No porque Dios haya dicho yo los amo. Nos amó porque lo demostró con hechos, ¿no? Y hechos bien resaltantes. Entonces, hasta ahí convenimos que el amor se trata de demostrar con hechos y no se trata de sentimientos que pueden ser variables y que eventualmente en el tiempo pueden desaparecer. Si nosotros le preguntáramos a las personas que hoy tienen 30, 40 años de casados, si considera que su esposo o su esposa son la misma persona hoy de hace 30 años, posiblemente van a decir que no. ¿Sí? Posiblemente van a haber un montón de quejas diciendo, no, pues, él parecía ser así, 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 y después con el tiempo resultó que era diferente. Lo que pasa es que ya me acostumbré. ¿Sí? Entonces, normalmente eso suele suceder porque, pues, los seres humanos somos así, cambiamos de esa manera. Dice, en ningún momento podemos dejar que nuestros sentimientos dicten nuestros actos. El amor debe ser expresado verbalmente y debe ser afirmado con hechos. Muchos matrimonios entran en conflictos graves precisamente porque nos dejamos llevar por los sentimientos. Porque nuestros sentimientos dictan cómo vamos a actuar. Y por eso muchos matrimonios entran en conflictos. Yo recuerdo que alguien, creo que fue en una charla de parejas, alguien decía que tuvo una pareja que cuando estaba en el periodo menstrual no podía entrar, o sea, a veces eran unos cambios tan raros que hasta ollas y zapatos le tiraba, o sea, cambiaba completamente, ¿no? O sea, emocionalmente se desbalanceaba de tal forma que parecía una persona desconocida, ¿no? Y bueno, esa persona decía que le tocó entender porque, pues, cuando eran novios no alcanzó a ver ese tipo de acciones porque no convivían juntos hasta que empezaron a vivir juntos. Imagínese eso, ¿no? O sea, es un cambio emocional extremo, ¿no? Que eso ya sería algo extremo, porque normalmente como mujeres sí tenemos esos cambios, pero ya llegar a ese extremo de tirar cosas o maltratar a la otra persona ya es algo que internamente hay un problema. Pero fíjese que ocurre, ¿no? Ocurre. Y bueno, quizás ese es un caso extremo, pero seguramente habrán otras cosas, ¿no? Como personas que terminan siendo muy sensibles y entonces cualquier reclamo, cualquier cosita se convierte en un problema, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se dice, al decir ya no te amo, estamos responsabilizando a algo que está afuera por nuestra respuesta. No amamos a nuestro cónyuge por lo que hace, sino por lo que yo soy y por el compromiso que he asumido unilateralmente. Entonces, fíjense eso, ¿no? Cuando yo digo, no, es que ya no te amo, lo que estoy manifestando es que estoy responsabilizando mi amor en algo que está ocurriendo afuera. Y resulta que el amor se trata de, o yo amo porque se trata de quién soy yo y cuál fue el compromiso que asumí con respecto a esa otra persona. Un compromiso unilateral.
Es un compromiso unilateral. O sea, aunque el matrimonio es un pacto que se hace entre dos personas, la decisión de amar termina siendo algo unilateral. O sea, yo la amo, y sin importar lo que venga de allá para acá. Es una decisión, es un acto de la voluntad. Otra vez recordemos que exactamente apunta a lo que hizo Jesús. O sea, Jesús no condicionó su demostración de amor con el sacrificio, no lo condicionó a qué respuesta íbamos a tener nosotros hacia ese sacrificio. De hecho, hoy hay gente completamente de espaldas a la respuesta amorosa del sacrificio de Jesús, pero ellos fueron receptores de esa gracia y de ese amor, solo que están rehusados a recibirlo, a aceptarlo. Entonces, exactamente es la misma relación y es lo mismo que nosotros debemos tener en cuenta con respecto al amor. Miles de matrimonios podrían haber sido rescatados si por lo menos uno de los dos hubiera entendido este principio. Entonces, ¿pueden los conflictos destruir un matrimonio? Los conflictos no son malos en sí mismos, es más, son inevitables y no podemos huir o evitar los conflictos. Debemos aprender a resolverlos. Jesús no evitó los conflictos, al contrario, los enfrentó con sabiduría, y los matrimonios que atravesaron por duros conflictos son hoy los más resistentes. Ahí dice, no le teman a los conflictos son parte del matrimonio. No deberíamos verlos como malos, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra relación. En el párrafo ahí más bajito dice, en un estudio reciente se demostró que la mayoría de los matrimonios no se separaron como resultado de los conflictos en sí mismos, sino más bien por el alejamiento emocional que provocan los conflictos no resueltos o mal manejados. O sea, según ese estudio, los matrimonios que se separaron no se separaron porque el hombre no le ponía atención a la mujer, sino al contrario, porque eso nunca se habló, porque nunca se trató y eso produjo un alejamiento emocional. O sea, algo que se podía haber solucionado, pero como se dejó allí, en stand-by, la mujer no habló o el hombre al final no quiso poner de su parte, entonces produjo un alejamiento emocional. Y al final se separaron más por las consecuencias del conflicto que por el conflicto en sí mismo. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, a veces la mayoría de los conflictos son realmente manejables, son realmente solucionables, solo que tenemos incapacidad para resolverlos y para abordarlos. La mayoría de los matrimonios, cuando van a terapia familiar, a terapia matrimonial, la conclusión más frecuente del terapeuta es incapacidad de manejar conflictos. Es la mayoría del diagnóstico, ¿no? Incapacidad de manejar conflictos. Entonces, vamos a mirar algunas causas de conflictos. Por ejemplo, no saber tomar decisiones. Eso es una causa de conflicto. Que alguno de los dos no sabe tomar decisiones o ninguno de los dos sabe tomar decisiones. Queremos constantemente imponer nuestra opinión, pues creemos que el cónyuge no está capacitado como nosotros. Eso a veces suele ocurrir. No, tú no sabes de eso, yo lo hago, yo decido. Entonces a veces eso suele ocurrir y puede ser una causa de conflictos. Falta de liderazgo definido. La Biblia dice, donde no hay liderazgo, reina el caos. Proverbios 29:17. Ahí está parafraseado, pero... Bueno, esta versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta otra versión dice, donde no hay liderazgo, reina el caos. La primera parte. Entonces, es cierto, donde no hay capacidad para liderar, donde no hay un liderazgo definido, pues entonces hay problemas, ¿no? Hay problemas. Hay una constante competencia entre ambos por el poder en el hogar, incluso usurpación del liderazgo. Y esto se debe a que muchos confunden el liderazgo con control.
Entonces, eso es bien importante. El principal defecto que tenemos los hombres es no asumir liderazgo. Y el principal defecto que tienen las esposas es querer asumir el liderazgo, usurpar el liderazgo del esposo. Eso es ese es un problema, y cuando se combinan, entonces hay problemas. Y cuando el hombre quiere asumir su responsabilidad de liderazgo y la mujer quiere usurpar el liderazgo del hombre, entonces hay una lucha de poder. Hay una lucha de poder, y eso es un conflicto, porque tienen perspectivas distintas acerca de cómo liderar, ¿no? Entonces, y además que no cumple con el patrón bíblico, ¿no? En otros casos confunden autoridad con autoritarismo. La autoridad es el resultado de cumplir con mis responsabilidades, y el autoritarismo busca imponer control por medio de gritos, amenazas, miedos o chantajes, puse ahí. Entonces, eso también es una causa de conflicto, confundir autoridad con autoritarismo. Y sucede en ambos casos, ¿no? Tanto en el esposo como en la esposa. Las heridas no tratadas también son causas de conflictos. Son una causa común. Las personas que no sanan las heridas causadas por sus padres, la vida, por las parejas anteriores, buscarán a alguien que pague por dichas heridas. En otras palabras, si no sanamos las heridas del pasado, sangraremos sobre personas que no nos han cortado. Entonces, y a veces es inconsciente, ¿sí? O en la mayoría de los casos es inconsciente. Tenemos traumas de la niñez en nuestra propia familia, o las personas que han tenido otras parejas, han venido con heridas, ¿verdad? Entonces, resulta que no pueden confiar en el esposo porque le fueron infiel 3-4 veces anteriormente, y ahora no pueden confiar. Tienen una herida abierta, y aunque el hombre sea una persona tranquila, que no da motivos para sospechar, entonces siempre anda, como dicen por ahí el dicho, ¿no? Picado de culebra. Entonces, como picado de culebra. Entonces, las heridas. Y es una buena conversación, quizás poder saber qué cosas hay en mi pasado que me marcaron, y que ahora, o sea, quizás pensar por qué ahora actúo de esta manera, por qué tengo desconfianza, por qué estoy resentido, por qué todo me da rabia, por qué un defecto que él tiene me recuerda a mi papá, o a mi mamá, o a otra pareja que tuve. Entonces, eso me puede estar afectando. La poca vida espiritual, o la carne no tratada, da como resultado la imposibilidad de manifestar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23, pues. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Okay. Entonces, la poca vida espiritual, ¿verdad?, da como resultado no poder manifestar el fruto del Espíritu. Y eso resulta súper importante en el manejo de conflictos, no solamente en parejas, sino en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, si no podemos manifestar ese fruto, definitivamente no vamos a poder ser personas que puedan entablar o abordar una situación difícil, un problema, un conflicto, y que pueda ser abordado de manera madura y efectiva, ¿no? Entonces ahí dice, cuidado, la manera en la cual reacciono frente a los conflictos demuestra la condición de mi corazón y mi grado de madurez espiritual. La manera en cómo reacciono frente a los conflictos demuestra la condición de mi corazón y mi grado de madurez espiritual. Entonces, si mi vida no está cercana a Dios, es posible, o lo más probable es que mis reacciones frente a los conflictos sean reacciones explosivas, ¿no?
dañinas. Porque solamente una buena relación con Dios es lo que va a permitir que mis emociones puedan ser controladas por el Espíritu Santo. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas esas cosas, cuando las vemos, cuando vemos el fruto del Espíritu, nos damos cuenta que son los ingredientes esenciales para tener una vida dominada por el Señor. Entonces, cualquier conflicto que esté filtrado bajo esa condición de una vida llena que demuestre el fruto del Espíritu Santo, va a poder ser un conflicto resuelto en la manera en como Dios espera que sea resuelto. No va a ser una explosión sin control. Entonces, los matrimonios felices están compuestos de personas maduras y sanas emocionalmente. Cuanto más maduros seamos, más felices seremos y menos conflictos tendremos, pues sabremos reaccionar debidamente cuando las diferencias aparezcan. Entonces, Pablo nos dice en Gálatas 5:20 que las peleas constantes son una muestra de que vivimos en la carne. Y él lo define de la siguiente manera. ¿Qué dice Gálatas 5:20? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue la lista. Ok. ¿Qué es eso? ¿Esa lista qué es? Una manifestación de la carne. Dice, una manifestación de las obras de la carne. Pablo lo tenía clarito y sabía que si no había una vida controlada por el Espíritu Santo, entonces lo que iba a haber era pelea, maledicencia y bueno, un montón de cosas que eran una bomba de tiempo para los conflictos, ¿no? Miren, exactamente. Miren, la frustración, vivir en modo de frustración es tremendamente conflictivo, porque responsabilizamos al otro por nuestra desgracia o la falta de felicidad. Cuando vivimos en modo frustración, todo nos afecta e imposibilita para responder con amor. Nos molesta hasta la respiración del otro. Hay matrimonios así. Matrimonios que no se soportan. O sea, que el hombre llega y la mujer se para, no pueden estar cerca. Cada uno ahí es solamente como un contrato ahí de bueno, la plata del mercado y vamos a pagar los gastos y bueno, porque están los muchachos, si no, pues ya nos hubiéramos separado. Pero hay matrimonios así y es difícil ver ese tipo de conductas, ¿no? Pero la mayoría de las veces es por personas frustradas, ¿no? Personas frustradas que responsabilizan al otro. Conflictos por no tener filtro entre los pensamientos y la lengua. Ese es muy común. Por no tener filtro entre los pensamientos y la lengua. Lo que pienso, eso digo. ¿Verdad? ¿Y qué decimos que no? Lo que pasa es que yo soy sincero. Yo soy frentero. ¿Verdad? No tengo pelos en la lengua. Y es mejor que se lo diga así a que le ande con hipocresía. Y resulta que a veces eso viene cargado de odio, de rencor, de resentimiento. Eso es tremendamente conflictivo y dañino, ¿no? Entonces, lo disfrazamos con piedad diciendo que no, es que yo soy sincero, ¿no? Y si bien es cierto que las emociones no tienen filtro, las reacciones sí las tienen. ¿Cómo así? O sea, no podemos evitar sentir enojo, frustración, pero sí podemos evitar que nuestra lengua diga lo que quiera sin control. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que la lengua, siendo tan pequeñita, ¿no? Puede causar un fuego. Puede causar un fuego tremendo. Dice que es como el timón de un barco, ¿no? Algo tan chiquitico como el timón de un barco controla una nave tan gigante, ¿verdad? En un mar que a veces está embravecido. Entonces, fíjense lo que puede ocurrir. Entonces, los conflictos la diferencia esa que hay entre lo que pienso y lo que digo es
es bastante importante. Debemos hablar la verdad en amor. Hablar en amor buscará construir al otro y no destruirlo. ¿Cómo se habla en amor? ¿Cómo creen ustedes que se puede hablar en amor cuando, por ejemplo, hay un conflicto por las finanzas? O sea, si mi esposo o mi esposa es despilfarrador, botarata, como decimos, llegó con ropa nueva o con cosas innecesarias, ¿cómo decimos las cosas en amor? Porque la verdad es que la primera reacción es, venga, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué se gasta la plata así, no? ¿Cómo hablamos en amor? Porque hablar en amor no es minimizar la gravedad de lo que hizo, ni tampoco maquillarla, disfrazarla. ¿Cómo sería hablar en amor? O reclamar algo en amor. Yo creo que ahí la clave está en la frase completa, ¿no? Dice hablar la verdad en amor. Exacto. Entonces es como buscar ese equilibrio de, bueno, hay algo que hay que hablar, hay algo que se hizo mal y es algo que hay que decir la verdad, pero mi actitud al momento de decir esa verdad no debe ser destructiva hacia el otro, sino constructiva, ¿no? Cómo le aporto, cómo tengo misericordia, cómo doy gracia, así como yo también he recibido gracia. Entonces sí, que mi actitud con la verdad no sea destruirlo, sino edificarlo. Exacto. Importante saber que hablar la verdad en amor no es solamente decir palabras chéveres o bonitas, ¿verdad? Amables. No se trata solo de decir palabras amables, sino que debe ser algo sincero. O sea, como te amo, te voy a decir esto, que puede ser doloroso, pero te lo estoy diciendo con el propósito de que mejore, porque te amo, porque quiero el bien para ti. Entonces eso es bien importante, y es una práctica que hay que construir, porque pues no es fácil hablar en amor. Se puede malinterpretar, ¿no? Si siempre que vas a decir algo, pregúntate cuál es la motivación para decir esto. ¿Estoy motivado por el deseo de venganza, la vindicación o el deseo de humillar al otro? Eso es que a veces somos expertos en decir cosas que yo sé que si le digo esto le va a doler. A ver si entra en razón, ¿no? Entonces, si le digo esto, lo voy a humillar. Entonces, preguntarnos cuál es la motivación para decir lo que voy a decir, y si no es necesario, pues entonces mejor no decirlo, ¿no? Diría un profesor en el seminario, cállese ¿no? Entonces, sí. Y no volvernos defensivos frente a los reclamos del otro. Los seres humanos tendemos a ponernos a la defensiva y ponemos de una vez un muro, ¿verdad? Ponemos un muro para no escuchar o para contener lo que el otro me está diciendo, y entonces pues eso evita que podamos resolver, porque enseguida pongo una defensa, ¿no? Una pared. Entonces tenemos que dar lugar a que el otro pueda expresar su frustración con la seguridad de que no va a ser agredido y que su reclamo va a ser tenido en cuenta, ¿sí? Entonces eso es importante. Lo hacemos normalmente en relaciones laborales, ¿verdad? Eso lo hacemos normalmente en relaciones por diplomacia o por normas o por lo que sea, pero se hace. Pero entonces, ¿cómo no se va a hacer en el matrimonio, ¿no? Ahora, aquí algunas cosas que hacer con las emociones negativas. Miren, brevemente, no expresarlas de manera inapropiada. Estamos hablando de las emociones negativas. No expresarlas de manera inapropiada. No intentes arreglar al otro durante un conflicto. Al tratar un tema conflictivo, evita empezar acusando. Normalmente, pues, siempre es bueno empezar por uno mismo. En lugar de decir, tú otra vez dejaste la cocina un desastre, di, yo me siento muy amada cuando limpias las cosas después de usarlas, sin arrugar la cara, sin gestos,
En lugar de decir tú nunca pasas tiempo conmigo, di me gusta mucho o me gustaba mucho cuando salíamos los sábados o me siento o me siento sola últimamente. En lugar de decir tú nunca me besas o me abrazas, di cuando me abrazas siento cosquillitas en el estómago, mariposas, no sé, o lombrices. Dolor de estómago. Busca el mejor momento para hablar, no lo hagas delante de tus hijos o cuando tu cónyuge está cansado o con hambre, ¿verdad? Sobre todo los hombres tenemos la mente nublada cuando tenemos hambre o estamos cansados. Seguramente no vamos a escuchar. No dejen que los conflictos se acumulen. No dejen que los conflictos se acumulen porque son peligrosos. Forman una represa. Pues cuando se sueltan, como el agua, acaban con todo. No asuman que el cónyuge puede leer la mente. Esa es buena. No asuman que el cónyuge puede leer la mente. Sean claros al exponer el problema, ¿verdad? Y también. Eliminen el sarcasmo. Por ejemplo, claro, es que tú eres un santo, ¿no? O sea, sí, claro, como usted no parte un plato, entonces esas cosas son, además que son hirientes, no ayudan, no solucionan nada. Sean educados, usen frases como gracias, apreciaría, por favor. Bueno, son cosas que forman parte de lo que, bueno, también de principios que traemos desde casa, ¿no? Pero son importantes tener en cuenta. Se pueden aprender, sí señor, se pueden aprender. Entonces, en lugar de condenar y evaluar al otro, simplemente expresen cómo se sienten. En lugar de gritarle al cónyuge tus frustraciones, llévalas primero en oración a Dios, ¿verdad? Tengan una buena actitud hacia el punto de vista del otro. ¿Ve? Y apliquemos constantemente el fruto del Espíritu, especialmente el dominio propio, ¿verdad? Dominio propio o mansedumbre. Mansedumbre básicamente tiene que ver con la capacidad de poder tener bajo control las emociones. Por eso es que, creo que lo habíamos dicho antes, la mansedumbre viene de la misma palabra que se usa para amansar. Cuando especialmente los caballos eran caballos silvestres, tienen un amansador. Y el amansador los trata hasta que es capaz de ensillarlos. Cuando los ensilla, el caballo ya está amansado. Entonces, y le ponen el freno, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El freno, ¿no? Que es con el que lo pueden guiar y dominar. Entonces, de eso se trata. La palabra de Dios tiene que ensillarnos, tiene que amansarnos y ponernos frenos en la boca para que nos domine. Entonces, eso básicamente es cómo hacer que las emociones, qué hacer con esas emociones negativas. Ahí hay una tarea que sería chévere que podamos hacer, ¿verdad? Ahí pueden leer las instrucciones acerca de la tarea y tiene que ver con pues conectarnos emocionalmente, y la intención de ese cuestionario es conocer el latido emocional del cónyuge. Las preguntas están hechas para explayarnos o expresarnos de manera abierta en las respuestas. No se pueden responder con un sí o con un no simplemente, ¿verdad? Y conocer los deseos o frustraciones y anhelos del cónyuge nos conecta con el corazón del otro. Cuanto más conozcamos el corazón del otro, más conectados nos sentiremos. Y en la página de atrás están las preguntas, ¿no? Bueno, allá hay 21, son bastantes, 21 preguntas que podemos hacer como tarea. Sería chévere que se puedan poner en práctica. Si no se pueden hacer en un solo día, no hay por qué hacerlas en un solo día. Se pueden responder 2, 3 preguntas en un rato. Sí, y después, cuando haya otro tiempo, se responden otras más. Y lo importante es que lo importante de la actividad es que podamos conocer qué piensa el otro. A veces lo damos por sentado. No, es que él es así. No, es que yo sé cómo piensa, es que yo lo conozco, porque es que ya tenemos tanto tiempo. ¿Sí? Pero sí, a veces nuestras emociones y
nuestras ideas acerca de las cosas cambian de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, o sea, lo que nos rodea, el ambiente en el que estamos desenvueltos. Entonces, eso a veces suele cambiarnos lo que conocimos de hace 5 años, 10 años, 15 años. Cuando Amalia y yo nos casamos, pues éramos unos muchachitos, ¿no? Todavía somos unos muchachitos, pero éramos más muchachitos. Entonces, la perspectiva, mi idea de la vida hace 18 años, 19 años, no es la misma de ahora, ¿verdad? Y si Amalia no conoce qué pienso yo acerca del futuro, dentro de 5 años, qué cambios haría en mi vida, si tuviera la oportunidad de hacer cosas que pudiera hacer, esas yo creo que son cosas que constantemente debemos estar conversando para que podamos conocernos un poco más. Entonces, bueno, brevemente la idea es entender que el matrimonio tiene conflictos. La Biblia dice claramente que el amor es un acto de la voluntad y que el amor va a estar sometido constantemente a sufrimiento, pero que con la acción del Señor en nuestra vida podemos amar de manera consciente, no emocional, podemos amar de manera voluntaria, y ese amor va a traer como resultado que podamos tener matrimonios más fortalecidos. Entonces, ¿qué podemos hacer si yo soy creyente, mi esposo no, o mi esposa no, o mi esposo no tiene intención de seguirme la cuerda con esto? Pues hacerlo yo, empezar yo. Ahí dice, solamente, o sea, hay matrimonios que se pudieran haber salvado si solamente uno de los dos hubiese tenido la intención de poner en práctica estos principios. Es duro porque uno dice, bueno, pero tendré que vivir toda la vida así, dando y dando y dando, ¿y cuándo es que recibo? Bueno, la Biblia dice que se trata es de dar, ¿no? Se trata de dar. Entonces, yo me imagino, o sea, no me imagino al Señor Jesús haciendo la misma pregunta, ¿no? Yo morí por estos, ¿y cuándo será que estos van a regresar, ¿no? Para agradecerme o rendidos ante mí. Sencillamente ahí está. Entonces, yo creo que eso es importante, y hoy los matrimonios necesitamos eso. Necesitamos poder resolver los conflictos, porque hay gente que se está separando por tonterías, y también hay gente que está separando por cosas fuertes, pero que pudieran haberse resuelto si hubiesen tenido las herramientas para hacerlo, ¿no? La principal herramienta es que el Señor esté en nuestra vida y que Él sea el que domine nuestro corazón, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo. Yo tengo una pregunta. En mi matrimonio, pues uno de los principales conflictos que hay constantemente es por el tema que yo soy creyente y mi esposo no lo es. Y el hecho de yo pues tener mis tiempos con el Señor, o el servicio, o venir a la congregación, que pues en obediencia a Dios yo lo hago, ¿sí? Porque es un mandato que el Señor me dice, que no me deje congregar, que tenga una relación íntima con Él, que le sirva, ¿sí? Pero ese es uno de los mayores conflictos. ¿Cómo debo yo reaccionar de manera sabia? Porque pues lo que he hecho normalmente ha sido callar, y a veces pues cuando tengo la oportunidad simplemente digo, pues obedezco más al Señor que a otra persona. O sea, pero ¿estoy siendo sabia con esa respuesta o qué debo hacer en esa parte? Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo porque requiere pues bastante sabiduría para guardarlo. Sin embargo, yo creo que lo que dice la Biblia, ¿no? Que las mujeres con su conducta piadosa pueden ganar a sus esposos. Ahora, recordemos que el cristianismo no es un activismo que, o sea,
no tenemos que pagarle al Señor con activismo para sentir que estamos, que le somos obedientes ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que con mucha sabiduría, yo creo que usted lo hace así, hermana, yo creo que usted lo hace así, con mucha sabiduría, poder definir cuándo necesito tiempo, cuándo necesito tiempo para estar en mi casa y cuándo puedo apartar tiempo para estar en la iglesia. Ahora, Alejandro es, a pesar de que quizás no sea un creyente, es conocedor y él sabe. Y yo creo que sí hay convenios en su caso que se pueden hacer. Bueno, mira, estos son los momentos, sin abusar del activismo en la iglesia, estos son los momentos en que me gustaría que me permitieras compartir en la iglesia, porque sabes de las convicciones. O sea, no es un ignorante del evangelio. Y lo otro es la conducta, hermano, la conducta dentro del hogar. O sea, que él vea que me conviene. O sea, me conviene, aunque yo no estoy totalmente convencido, me conviene que esté, o sea, que siga al Señor. Entonces, es un equilibrio bastante complejo, porque a veces las otras personas, el cónyuge, puede manipular o chantajear, ¿no? Puede manipular o chantajear, pero hay que orar mucho al Señor por eso. No sé si el pastor le dice algo. Sí, yo quería decir que pues el conflicto más grande que ha existido en la historia humana, pues de alguna manera es el conflicto entre Dios y los hombres, ¿no? La forma como ese conflicto se solucionó fue la gracia. O sea, la gracia unió lo que por naturaleza era distinto. O sea, un ser humano pecador con un Dios santo, 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 se unieron por medio de la gracia. O sea, la gracia tiene un poder unificador, tiene un poder pacificador, tiene el poder de unir a personas incluso siendo muy distintas entre sí. Entonces yo creo que hay que ser intencionales en buscar oportunidades para, por ejemplo, en esos casos, matrimonios mixtos, uno es creyente, el otro no, para mostrarle gracia a esa persona. O sea, todas las personas fallan en algún momento. O sea, el incrédulo va a fallar en algún momento, pero que en ese momento pueda recibir de su cónyuge gracia en vez de juicio. Yo creo que eso le va a marcar al punto que se va a preguntar, ¿por qué no me condenó? ¿Por qué no me pagó de la misma manera? Y esas son las oportunidades para llevar el evangelio más eficazmente a ese cónyuge incrédulo. Porque en últimas, el mundo que espera, cuando yo fallo, cuando yo no cumplo el estándar, yo espero, bueno, voy a recibir lo que yo daría. Pero en el momento en que veo a mi cónyuge siendo amable conmigo y tratándome de forma opuesta a lo que yo merezco, me va a impactar. O sea, a la persona incrédula eso le va a chocar. Por eso, 1 Pedro 3, cuando habla a las mujeres, dice que a las mujeres casadas con incrédulos, con su conducta casta y respetuosa. Un marido incrédulo probablemente no merezca ese respeto. O sea, no merece esa buena conducta de su esposa. Pero al ver que recibe eso, realmente eso va a impactar su vida al punto que lo puede llevar a tener un arrepentimiento, a darse cuenta, bueno, esta fe es real. O sea, esto no es algo fingido, no es algo que está haciendo porque la manipulan, realmente me trata con gracia y no es algo impuesto, es algo que realmente está en su corazón. Entonces sí, yo creo que esos momentos, o sea, la gracia de verdad es que me recordó un poco una de las lecciones que hicimos de la serie de La Familia Según Dios, que resuelve los conflictos con gracia. O sea, la gracia tiene eso, la gracia tiene el poder de unir realmente hogares y solucionar conflictos. Creo que bueno, otro principio importante y que bueno, a mí personalmente me ha funcionado con mi esposa es que en los conflictos, al igual que en la medicina, es mejor lo preventivo que lo curativo, ¿no? O sea, si podemos prevenir a que llegue una situación pues difícil o una situación de conflicto muy grande, pues es mejor. Entonces yo creo que ahí es fundamental también el tema de la comunicación. Algo que nos ha ayudado a nosotros es, tratamos de buscar por lo menos una vez por semana un tiempo
específico para hablar los dos de cómo va la relación. O sea, ahí es un momento donde podemos ser honestos, podemos ser vulnerables, podemos decir no me gusta esto, o podemos decir esto me gusta mucho, esto me parece bueno. Y yo creo que esos espacios han sido, por lo menos para nosotros, de mucha bendición porque creo que previenen los conflictos, o sea, nos ayudan como a conocernos mejor, a no necesariamente hablar solo cuando ya está el problema encima, cuando ya es que tenemos que hablar, entonces ahí muchas veces ya la tensión está fuerte, digámoslo así, y se torna más complicada la situación. Pero creo que haciéndolo de manera preventiva, manteniendo una buena comunicación, haciendo ejercicios como el de hoy, esta tarea, por ejemplo, 21 preguntas, o sea, sería genial poder decir, bueno, vamos a dedicar, no sé, una semana a 2 preguntas, 3 preguntas, y con eso ahondamos, y luego la siguiente semana seguimos con otras 2, otras 3 preguntas, y nos vamos a conocer más, y vamos a ver qué es lo que no le gusta al otro. O sea, preguntas intencionales, ¿no? Preguntas donde podemos conocer qué hace que la otra persona se enoje, por ejemplo. O qué hace que la otra persona se sienta agradada, se sienta feliz. Ese tipo de cosas, conocerlas de antemano, pues nos ayuda un montón para poder lidiar con esas diferencias. Entonces sí, yo creo que resumiendo un poco, pues sería como ser preventivos más que curativos, digámoslo así, en cuanto a los conflictos, y recordar la gracia. La gracia es el poder unificador y que puede transformar y solucionar aún los conflictos más grandes. Sí, es bien importante. Ser intencionales en eso. Ser intencionales en eso es importante. Quizás la forma en que puedo orar por ti, o si ya sabe usted qué cosas lo tienen presionado o lo tienen preocupado, pues orar por eso, pero también que él que sea evidente para él que lo estás haciendo. No sé, una lista detrás de la puerta de la habitación de cosas por orar en la semana, que honestamente sea, no estoy orando por eso. En algún momento va a salir del baño y va, o sea, está orando por mí, o sea, está orando por mi trabajo. Entonces, son cosas que van a ir ahí, dice por ahí el dicho que da tanto a la gota al cántaro hasta que se rompe, ¿no? Entonces, creo que son cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, que él vea, que la vea orando sola, 5 minutos. No que la vio orando y él necesita desayunar y el desayuno no estaba listo porque estaba orando, entonces eso no ayuda, eso es una carga, ¿no? Pero entonces, cosas así, que se puedan hacer esos equilibrios, creo que pueden ayudar también. Pero bueno, no sé si oramos. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Yo estoy raspado. Tengo que hacer un montón de cosas ahí en esa lista. Señor, gracias te damos por el rato que pudimos estar aquí, compartir y recordarnos que los matrimonios tenemos dificultades, conflictos, que pueden ser oportunidades para fortalecernos y salir adelante, para edificarnos unos a otros y también para hacer ejemplos a la sociedad, a nuestros hijos, a todos los que nos rodean. Pero la verdad es que concluimos en todo esto es que necesitamos de ti, necesitamos acercarnos mucho más, necesitamos tener una mejor relación contigo, porque honestamente a veces no sabemos cómo resolver las situaciones que están a nuestro alrededor. Y no lo sabemos hacer precisamente porque a veces olvidamos que eres tú el que debes controlar nuestra vida y queremos hacerlo nosotros mismos. Así que te pedimos ayuda para que podamos tener la voluntad, el valor de primero mantener una mejor relación contigo y segundo, que podamos tener en cuenta los principios para poder llevar una vida en pareja, que al final pues es en el matrimonio es el lugar donde podemos demostrar
de manera más precisa lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, y es demostrar amor sin condición. Así que te pedimos ayuda para eso, Padre Celestial. Tú conoces nuestro carácter, sabes cuáles son las dificultades de nosotros, Señor, de los matrimonios que estamos acá, pero también conoces los matrimonios de toda la iglesia, y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de ellos. Hay hermanos que están realmente sufriendo por cónyuges que no quieren saber nada de ti. Hay personas que están sufriendo porque sus esposos se fueron de la casa o sus esposas no los tratan bien. Y te pedimos que tú puedas obrar, Padre Celestial, en la vida de cada uno de ellos para testimonio, Señor, de que tú eres que restaura. Así que dejamos esto en tus manos, dándote muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.